Vamos a empezar, buenas tardes. La clase de hoy la vamos a hacer en dos partes. Hoy y la semana que entra vamos a hablar de ciertos trabajos comunes. Como ya hablamos de categorías matrices, labores principales prohibidas en Shabbat, ahora tenemos que elaborar un poco más sobre lo que es bastante común. Y es bueno que consigan algún libro sobre melajot o labores prohibidas en Shabbat, porque tal vez hay más ejemplos de los que voy a mencionar entre hoy y la semana que entra. Entonces vamos a empezar con algo que hacemos de vez en cuando, y es exprimir frutas. ¿Qué es exprimir frutas? ¿Qué es lo que sucede cuando exprimimos la fruta? Estamos extrayendo el jugo. Es extraer el jugo de la fruta, y al hacerlo uno transgrede la prohibición que en hebreo se llama mefarek. Mefarek quiere decir separar. Y esa labor de separar el jugo o el zumo de la fruta es una derivación de la labor prohibida que se llama trillar. Entonces, cuando hablamos de las categorías, las 39 categorías, mencionamos trillar. ¿Y qué es lo que se hace al trillar? Estamos separando los granos de trigo, por ejemplo, de las espigas. Entonces eso se parece y por eso está prohibido. Ahora, la prohibición de la Torá se refiere a prensar aceitunas para obtener el aceite, o uvas en la elaboración de vino. ¿Por qué? Porque esos son líquidos importantes destinados por lo regular a ser exprimidos. Pero sí, hay fruta que no se exprime por lo regular, se come la fruta sólida. Entonces las demás frutas, que su uso fundamental es la fruta, no tanto el jugo, la prohibición de exprimirlas sería de origen rabínico. Igual, está prohibido, pero es bueno, es importante saber que hay una diferencia entre las dos, algo que está prohibido por ley de la Torá y algo que está prohibido por ley rabínico. Entonces, la prohibición de exprimir la fruta se aplica cuando se extrae el jugo para beber. Digamos que estamos hablando de naranjas, no de aceitunas, aunque sea que está prohibido por ley rabínica, está prohibido. Pero digamos que estamos hablando de una naranja. Entonces, si uno lo va a extraer para beber, está prohibido hacerlo en Shabbat. Pero en caso de que el objetivo sea no de beberlo, no de beber el jugo, sino de saborizar el guisado, eso se permite. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque al exprimirlo sobre el guisado, estamos transfiriendo el jugo de un alimento a otro. Entonces en ese caso sí se permite saborizar el guisado, exprimir la fruta sobre el alimento que queremos saborizar. El ejemplo más común tal vez sería jugo de limón, por lo menos en México. A todo le echamos limón. Entonces el jugo de limón sobre la ensalada o sobre el pescado. ¿No han probado jícama con limón y chile? Sí, a todo le echan limón y chile. Entonces, de un alimento a otro se permite, para beber no se permite. Hay una excepción que sí se parece a una bebida, y es la limonada. Hay una opinión que dice que sí se puede hacer limonada en Shabbat, exprimir el limón, porque no se bebe el limón, lo vamos a mezclar con azúcar. Entonces hay unos que permiten, hay una opinión que sí permite hacer limonada. La opinión más estricta que debemos seguir es de exprimir el limón sobre el azúcar directamente, no en el envase o recipiente vacío, ni al agua, ¿okay? Porque si se va a mezclar con agua, se va a mezclar con azúcar. Entonces mejor, si se va a hacer limonada en Shabbat, es exprimir el limón sobre el azúcar y luego echarle el agua y revolverlo. Así sí se permite. ¿Ya entendieron?
más o menos. En líneas generales, hablamos sobre esa labor que se llama exprimir frutas. Ahora vamos a hablar sobre algo también que sucede, que es algo bastante común, y es el escabechado o salado. También los sabios prohibieron el escabechado o salado de alimentos, y por lo tanto se prohíbe encurtir pepinos, aceitunas y similares con sal o vinagre. Así hacemos el escabechado, ¿no?, durante la semana. ¿Y por qué no se permite en Shabbat? Porque se parece a la cocción. Están mejorando las verduras al hacerlo en escabechado, al encurtirlos. Entonces, como se asemeja a cocinar, aunque no sea cocinar, se asemeja, igual se prohíbe. Y si no es un escabechado, también se prohíbe salar alimentos que la sal les hace cambiar de forma. Entonces, un ejemplo, los rábanos o los rabanitos, la cebolla, el ajo, el nabo y los pepinos. Lo que sucede es que el contacto de esas verduras con sal desprende un líquido y así se mitiga un poco el sabor amargo de esas verduras. Sí se nota una diferencia. Sí. Por ejemplo, si quiero hacer una ensalada fresca, pero yo la combino con lechuga, pepino, rábano, entonces no es posible. Vamos a hablar sobre eso. Sí. Okay. ¿Cómo se hace? Igual. Sí lo hacemos, pero hay que saber cómo hacerlo para que no sea problemático. Es lo mismo como cuando dejamos, digamos, un bistec así crudo, pero en limón, o sea, se cose con el limón. Entonces Sí. está prohibido también. Por eso, sí, lo que se va a salar, Claro. o el escabechado, sí, se prohíbe. Entonces hay alimentos, no todos, hay alimentos que también un poco de sal disipa el sabor amargo, los mejora. Entonces, y es parecido a la cocción y por eso se prohíbe. Pero vamos a ver cómo sí se permite. Esto se parece a la labor o es similar al curtido de pieles que habíamos mencionado, que es una de las labores prohibidas. Entonces, eso es en líneas generales. Hay que tener eso en mente, que ciertas cosas que los hacemos, que son bastante comunes, y no parece que estamos transgrediendo alguna labor de las 39, pero ya mencionamos que hay derivados y hay cosas parecidas, y las parecidas se prohíben por ley rabínica. Entonces, ¿cómo la hacemos? Sí se permite aderezar. ¿Saben lo que es el aderezo, no? Aderezar un trozo de verdura con sal, sí se permite para su uso inmediato, no para dejarlo para más tarde. Pues si se comen luego, no tiene apariencia que lo que debemos incortir. Lo estamos ingiriendo de inmediato. Entonces no tiene esa apariencia. Por eso se permite un trozo de verdura con sal para su uso inmediato. Ahora, hay un caso que es mucho más sencillo que habías mencionado. Digamos que estamos preparando una ensalada. También le vamos a echar aceite. Entonces, al echarle aceite, se permite hasta varios trozos de verduras, porque el aceite disipa el sabor salado. Entonces, ya no se va a salar, porque el aceite lo va a disipar. Entonces, ya no tiene apariencia, no está prohibido. ¿Cualquier aceite o el de oliva? No, cualquier aceite. Sí, cualquier aceite. Y así hacemos las ensaladas por lo regular, el que le gusta el aceite, con aceite. Entonces, si tiene aceite, pues ya no es problemático, ya no está prohibido. Ahora, hay verduras que por lo regular no se escabechan. El jitomate, por ejemplo. En México le decimos jitomate, hay otros países que dicen tomates. Pero me entienden, sí. El jitomate no es una verdura que se hace en escabeche, no se escabecha. Entonces, en ese caso, sí se permite echar un poco de sal sobre esas verduras. Nadie va a pensar que se va a escabechar, porque no se acostumbra a escabechar. Los que mencioné antes, sí, bastante común. Los rábanos, el ajo,
la cebolla, etcétera. Sí. Primero debo de aplicar el aceite y luego la sal. O la sal o aceite. No, sí se va a hacer más o menos a la vez, no una hora después. Yo le pregunto porque es raro. Porque entonces me preguntaría, ¿cómo harías con ensalada fresca? Entonces yo le tengo que decir, aplico primero el aceite y luego lo... Sí, sería mejor, si así no tiene apariencia de que se está haciendo algo prohibido. Porque siempre nos tenemos que cuidar de la gente que nos está viendo. ¿Y por qué? Por dos motivos. Para que no aprendan mal y para que no piensen mal de nosotros. ¿No? Por las dos cosas hay que cuidarse. Aunque no estamos cometiendo alguna transgresión, igual hay que cuidarse de lo que la gente piensa. Así empiezan los rumores, ¿no? Nos están viendo e interpretan mal lo que están viendo. Y eso también sucede o se debe a los malentendimientos. O sea, si la gente no habla, no explica lo que está haciendo, van a pensar que está mal. ¿Y se puede poner como pimienta o algo otros ingredientes o solo aceite? No, hablamos de aceite, porque el aceite tiene ese carácter de disipar el sabor amargo, de disipar la sal. ¿Se mejora? Se mejora, sí. O sea, se mejora por la sal, pero el aceite tiene ese efecto de disipar la sal, sí. Uh-huh. Ok, entonces ya más o menos se entendió lo de escabeche, lo de escabechar. Ahora vamos a hablar sobre algo que también es bastante común, aunque ya sabemos que no se permite lavar la ropa en Shabbat, eso ya sabemos, pero hay unos que no saben que no se permite quitar las manchas. Entonces, entendemos que la labor principal que está prohibida es lavar la ropa para limpiarla. ¿Por qué? ¿Por qué está prohibido lavar la ropa en Shabbat? Porque es una labor derivada de blanquear. Cuando hablamos de las labores matrices, las categorías principales, entonces mencionamos que una de ellas es blanquear. ¿Qué es lo que se blanqueaba? La lana, el lino, en el tabernáculo. Entonces, es una forma de blanquear, lavar la ropa en Shabbat. Entonces, está prohibido, eso ya sabemos, los que estudiaron. Pero para entender bien lo que pasa al lavar la ropa, tenemos que dividirlo en tres. Son 3 etapas que se lleva a cabo el lavado de la ropa en 3 etapas. 1, colocando la prenda en remojo. Esa etapa está prohibida igual. Son 3 etapas, pero todas las 3 están prohibidas. El remojo de la prenda está prohibido. ¿Qué más le ayuda a eliminar la suciedad? Frotando la prenda también, prohibido en Shabbat. Aunque ya está remojada, eso también le va a ayudar. Y la tercera etapa es escurriéndola. Tras esas 3 etapas, se desprende una parte de la suciedad entre los 3. Pero cualquiera de los 3 está prohibido. Ok, eso más o menos es fácil de entender. No vamos a lavar la ropa en Shabbat, no la vamos a remojar, no la vamos a escurrir. Eso se entiende. Lo que la gente no se da cuenta y lo que hay que estudiar bastante bien, porque sí es bastante común, es de repente se ensucia la camisa del cholent, de la comida de Shabbat, o será de los pañales cargando al bebé. Se manchó la camisa, se mojó la camisa, o el saco, el abrigo, el pantalón, no importa. El vino también, debe ser. Sí, sucede. ¿Conocen lo que es el hrein? Es una comida que los ashkenazim acostumbran comer con el pescado. Y lo hacen de rábano con betabel. Entonces es rojo, pero pica. Y el betabel mancha bastante. Hay manchas que son muy difíciles de limpiar. ¿Ya saben cuáles? Los que han lavado la ropa ya deben de saber. Sí, pero el betabel es muy... ¿La sangre es fácil o difícil? Difícil. ¿Es fácil? ¿Ah? Es fácil que le echan vinagre nada más. Sí, luego, tal vez sí.
¿Qué más? Tenemos el ketchup, El vino también. el vino, sí. La granada. ¿Ah? Granada. Oh, qué bien, sí. La granada, bastante difícil de limpiar. O a veces si uno, bueno, con No. mole también. Con el mole, sí, pues depende que le echaron al mole. Sí. Sí, pues hay cosas que son muy difíciles de limpiar. ¿Y qué sucede en Shabbat? ¿Qué tiene de malo si se ensució? Pues a veces nos da pena salir vestidos con la camisa que está manchada y se nota. Pero la mayoría de veces no hay otra opción, hay que cambiar la camisa. No la podemos limpiar, no la podemos lavar. Pero vamos a ver que en ciertos casos sí, dependiendo de la mancha, si es una mancha tenue o severa o gruesa. Depende. ¿Qué es? Polvo. ¿Qué opinan ustedes del polvo? No es una mancha, es puro polvo. Pero también no se permite tan fácilmente limpiar el polvo. Porque al limpiar el polvo, igual como lo hacemos durante la semana, se parece casi igual. Pero está haciendo una fricción. Sí, sí. Pero dependiendo si sobra algo o no. Si cae una pluma, sí, es fácil de quitarla. Entonces eso no se considera que estamos limpiando la prenda. Pero el polvo sí, a veces es medio problemático, dependiendo de qué tanto polvo y cómo lo vamos a hacer. Entonces vamos a hablar un poquito sobre manchas. Entonces en general, la mancha no se permite lavar. Pero así es lo que pensamos hacer. De repente vemos una mancha, queremos agarrar, sea un trapo mojado, un trapo húmedo, o agua para quitar la mancha, o la orina del bebé. Es lo que estamos pensando, es lo que queremos hacer casi luego. No se permite hacerlo porque al aplicar el agua encima es como si estuviéramos lavando la prenda. Es igual, es lo mismo. No tiene que ser que estamos remojando todo el vestido, todo el traje, aunque sea una mancha. A veces no se nos ocurre, pero así es. Se prohíbe hacerlo en Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con una mancha? Entonces, dependiendo del tipo de mancha, nomás les voy a decir en general. Si es una mancha que se puede eliminar, limpiar, no de la forma habitual, digamos con un cuchillo o raspándolo con la uña, eso sí, no es de la forma habitual y algo se va a quedar. Entonces no la estamos limpiando por completo, algo sobra, pero quitamos lo más grueso, lo más feo. Sí. Entonces con un cuchillo o una raspada de uña, sí. Un trapo seco también, si no lo estamos quitando todo. Con el polvo. O sea, que el problema está en ponerle el agua. El agua sí, siempre está prohibido. El agua sí. Pero si no fuese de la manera habitual que lo hacemos entre semana, tal vez sí se pueda. No siempre, dependiendo de qué tan feo sea. Porque no queremos limpiarlo demasiado, porque sí va a aparentar como si lo estamos lavando. Pero un poco sí, y no de la forma habitual. Y el polvo tampoco, si es mucho polvo, limpiarlo todo bien, frotándolo bien así, no se permite. Pero con el dedo mayor, un poco así, quitar el polvo, sí se permite. Por eso les vuelvo a repetir que es bueno que tengan un libro sobre las melajot, las labores prohibidas en Shabbat, porque me imagino que van a haber más ejemplos comunes que suceden, qué se permite, qué no se permite, y si se permite, cómo se permite, no de la forma habitual, lo que en hebreo se llama shinui. Al hacer un shinui, un cambio, entonces ya no parece como si estamos lavándolo o limpiándolo de la forma prohibida, ¿sí? Entonces por eso tengan en mente, si sucede, hay manchas, claro que no se puede lavar con agua, no podemos aplicar, aunque se va a ensuciar. ¿Qué hacen ustedes en el caso de aceite? Se le echó encima del abrigo, del saco, aceite. Y el aceite también deja su mancha. Y también hay manchas que si uno no los quita, luego se quedan
y casi va a ser muy difícil eliminarlas, limpiarlas más tarde, mientras más tiempo está. Y el aceite me parece que es uno de ellos. A ver los expertos. ¿Qué hacen si hay una mancha de aceite? Antigrasa. No, jabón de grasa. Jabón de grasa, pero el jabón no se puede. ¿Jabón? No, ¿Ah? Talco no se puede. Oh, Talco se puede poner no, aquí. sí, sí. El talco. Dicen que el talco ayuda para absorber, Te queda el polvo. sí, el aceite sí, que no se absorbe, o sea, mucho en el material. Pero el Shabbat no se permite, según ciertas opiniones, no se permite ni eso, porque lo va a quitar. Si lo va a quitar por completo, si lo absorbe, entonces es como si estuviéramos limpiando, ¿no? Sí. Hay varias opiniones, dependiendo del caso, como les dije antes, si es nomás una mancha tenue o si es muy gruesa, si ya se secó, hay que cuidarse de no moler con un cuchillo lo que se secó. Entonces a veces por dentro del abrigo, por dentro del saco, se puede empujar y quitar la mancha que se secó, que ya está dura. Entonces dependiendo del caso, por eso le digo, hay libros que se meten más a fondo, más en detalle sobre qué se puede y qué no se puede. Pero en líneas generales, nada más que se acuerdan, que no se permite lavar las manchas con agua, seguro que no. Con un trapo seco, tal vez sí, porque todavía sobra algo, todavía se va a notar que está sucio. Y como dijo que con el vinagre tampoco. No, con cualquier cosa que limpie, no se permite. No, que quite la mancha. no, la limpieza no se permite con jabón, con agua, con lo que sea. Sí. Ok, Rabino, Sí. aunque sea una prenda muy cara, a veces hay cosas que dicen cuando es algo muy caro, sí. por ejemplo un anillo, que es muy caro, no quitárselo cuando se necesita, pero cuando es una prenda muy cara, nada más la pregunto Sí. para especificar, es que ni No, así pues tampoco. puede ir a la tintorería luego después de Shabbat. Pero no, Sí, sí, pero en Shabbat no se permite, sí. Y acuérdense lo que ya habíamos mencionado varias veces. Por lo general, lo que a nosotros, judíos, que cumplen con la misión, se nos prohíbe hacer en Shabbat, también se nos prohíbe pedirle el favor a uno no judío que lo haga. ¿Sí? Hay excepciones y vamos a hablar sobre esas excepciones en unas 2-3 semanas. ¿Cuándo le podemos pedir el favor a un no judío que haga ciertas cosas? Aunque ya mencionamos algunas más a fondo en unas 2-3 semanas. ¿Y cuál libro nos puede ayudar a...? Pues hay varios, no me acuerdo de memoria. Hay varios libros que son generales, que también los hay en español. Luego, si quieren les doy una lista. Sucede de vez en cuando que se mojó la camisa, se mojó el pantalón, se mojó el saco. Será por la lluvia o tal vez se cayó en la alberca, no sé, se mojó. Entonces la prenda mojada no se puede colgar donde siempre colgamos la ropa. Los que se acuerdan, así se hacía antes, cómo se lavaba la ropa, cómo se colgaba, y todavía lo hacen en México de vez en cuando, a mano, que es mejor que la máquina, y en el sol, secan mejor. Hoy no lo hacen y además a veces llueve, entonces por eso tenemos lavadoras, secadoras. Entonces, si se mojó la prenda de ropa, cualquier prenda, si se mojó, no la podemos colgar donde siempre colgamos la ropa para secarse. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Parece que acaba de lavar ropa, nada más por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Cuélgalo sobre una silla o sobre una percha, pero no sobre la cuerda que siempre acostumbramos colgar la ropa mojada. Ahí en México luego los ponen haciendo hasta tabiques. También, sí. Mientras que no sea algo habitual, algo que siempre se hace, para que no tenga esa apariencia que acabamos de lavar la ropa. Seguimos adelante. Desgarrar. Ya más o menos describimos lo que es desgarrar, que se prohíbe en Shabbat, pero ahora vamos a hablar un poco más en detalle cuándo sí, cuándo no y cómo. Entonces, esa labor en aquel entonces, con el tabernáculo, ayudaba a coser vestimentas. Sí, también esta función, esa labor de desgarrar.
para preparar una prenda. A veces era necesario desgarrarla para volver a coser. Entonces por eso se prohíbe en general desgarrar si es que vamos a tener algún beneficio al desgarrar la ropa. Si vamos a tener algún beneficio, entonces sí estaría prohibido por la Torá desgarrar. Se va a coser, entonces al desgarrarlo está prohibido por la Torá. ¿Cuál sería un muy buen ejemplo para nosotros? Deshacer el dobladillo del pantalón para alargar la prenda. ¿Saben lo que es el dobladillo? ¿Sí? Quiere alargar el pantalón, entonces quiere deshacer el dobladillo, prohibido en Shabbat. Sería un ejemplo, tal vez hay otros, de cuando desgarrar sería prohibido por la Torá. Pero un desgarro no beneficioso también está prohibido por ley rabínica, no por la Torá. Desgarrar algo, no se permite así nada más desgarrar. Pero digamos que sucede que uno está en el baño y no hay Kleenex, no se preparó papel higiénico cortado, porque no podemos desgarrar. Estamos en el baño, queremos limpiarnos. Entonces, si lo va a hacer de manera no habitual, como cortarlo, no donde están los orificios, sí se permite. Si no hay otra opción, a veces hay otras opciones. Saben que antiguamente no hubo papel, no sé, hojas, piedras, periódicos. Agua sí siempre es el mejor. Sí, la verdad que agua es el mejor de todos. Sí. Lo importante es no cortarlo por los orificios, porque eso es parecido a otra labor, de cortar a cierta medida el papel. Pero si se desgarra, y aquí no tenemos beneficio, nada más queremos limpiar, ¿entendieron? No hay algún beneficio en desgarrarlo. Entonces, si no hay otra opción, los jajamim, los sabios, permitieron para la higiene, para la dignidad del ser humano que esté limpio, sí. En estos casos sí permitieron, es una excepción, pero que no sea de la forma habitual. Como estos Kleenex, o sea... Uno que ya tiene el Kleenex, puede usar el Kleenex. Pero hay unos Kleenex que no están completamente... Así es, hay unos Kleenex que no están completamente separados, y eso no se permite separarlo en Shabbat. Pero si no hay otra opción, uno puede desgarrarlos. Cuidarse de no cortarlo en los orificios, es todo. Se pueden usar también servilletas, ¿no? Sí, lo que sea, sí, la servilleta ya está suelta, ya, sí, cualquier cosa. Pero si no hay otra opción, uno tiene que saber que sí se puede, que no sea de la forma habitual. Entonces, esa es la razón por la cual a veces en Shabbat tienen el papel cortado. Así es, sí, sí. En muchas casas ¿Qué significa? el papá prepara el papel para no cortarlo en Shabbat. No se permite cortar en Shabbat. Acabamos de decir que si no hay otra opción, se permite desgarrarlo, pero no cortar. Nunca se va a permitir cortarlo. Entonces hay muchas casas que si no tienen Kleenex, entonces el papá, por lo regular, corta el papel, ahí lo prepara y ya, para el Shabbat tiene suficiente papel. Pero sucede, puede pasar, por eso les dije, si no hay otra opción, sí se va a permitir, no de la forma habitual. Ahora, lo que es más común es desgarrar una bolsa que contiene alimentos, chorritos, sabritas, que se les antoja algo, chips, se puede desgarrar, porque el objetivo final es el alimento. Como el objetivo final es el alimento, sí se me permite desgarrar para comer el alimento. Como las bebidas que podemos abrir. Bueno. Vamos a hablar sobre eso. Dependiendo, sí. Entonces, en general, si se va a comer una bolsa sellada, se permite desgarrar, porque el objetivo final es la comida, no el desgarrar la bolsa o el papel. Entonces vamos a hablar un poco sobre desgarrar, abrir botellas, como eso lo hacemos en todas las casas y se hace bastante. Entonces vamos a comentar un poco sobre la apertura de latas de conservas. Aunque no estamos desgarrando,
hay otro problema con eso. ¿Cuál sería el problema de abrir latas de conservas? Atún. ¿Cuál sería el problema? No estamos desgarrando, pero es parecido, por eso lo estoy incluyendo. A veces, al abrir una lata, estamos transformando esta lata en algo que nos va a beneficiar en un futuro. Ya va a ser un recipiente. ¿Recipiente? No lo vamos a arrojar en la basura. ¿Me entienden? Entonces, a veces, lo que compramos nos sirve. Lo volvemos a usar. A veces no. Si es una jarra de vidrio de gefilte fish, ¿ya lo han visto? A veces la gente compra jarras de gefilte fish o cualquier cosa. Es una jarra de vidrio que se puede volver a usar. Entonces, ahí no hay problema con esa jarra porque es fácil de abrir y ya. Pero hay otro problema que no tiene nada que ver con Shabbat y es la tevilá. Si es de vidrio y se va a usar con comida directamente, hay que llevarlo a la tevilá para purificarlo. Sí. Dependiendo quién la fabricó, un judío o un no judío. Pero eso es ya otra halajá. Pero hablando de latas de conservas, entonces a veces puede ser problemático. ¿Por qué se permite? En general, ¿por qué se permite abrir latas? Por lo mismo que dijimos con la bolsa de comida, que el objetivo es el contenido, no que estamos haciendo una lata o recipiente. Esas latas están elaborados para usarse una sola vez, por lo regular. Luego se botan, se tiran. Entonces, como son de una sola vez, de uso de una sola vez, carecen de la importancia de un recipiente. Es como se permite quebrar la cáscara de nuez para comer el fruto. Casi lo mismo. No tiene importancia esta lata. Se tira, se bota. Entonces, como no tiene esa importancia, aunque parece que estamos transformando esta lata en un recipiente, pero es de uso de una sola vez. Entonces, ya no entendí, si se permite o no se permite. No, entonces, ahorita les voy a decir. Expliqué en general de que abrir las latas que no acostumbramos volver a usarlas, entonces no los estamos transformando en un recipiente. Simplemente es como quebrar la cáscara de la nuez para comer el fruto. Eso se permite. Igual, como dijimos antes, desgarrar la bolsa, porque el objetivo es el alimento, no el desgarrar. Entonces, estos casos sí se permiten. Ahora, si uno, digamos, tiene la intención de introducir en la lata otra comida para guardarlo, ahí sí que no se permite. No se permite abrirlo en Shabbat, porque estamos transformándolo en un recipiente. Sí. Si, por ejemplo, es un contenedor en donde está el hummus y alguien lo quiere reusar después para usarlo como contenedor. Los envases contenedor de hummus son de plástico y nada más tienen un tapón que es fácil de abrir y cerrar. Entonces no estamos haciendo nada, ya se hizo. Con las latas todavía no se hizo, de la forma que está sellada. Por eso hay unos que son muy estrictos y no abren latas en Shabbat. Me preguntaste si se permite. Dependiendo de la opinión, hay una opinión más estricta. ¿Por qué seguimos la opinión mayoritaria que sí permite abrir latas? Porque el hecho es de que se va a tirar, no lo volvemos a usar. Sí, es por eso. Entonces, si uno sí lo va a volver a usar, no se le permite abrir la lata. Y también hay una abrelatas que corta y otra que despega. Sí, eso ya no importa, no interesa, es igual, es igual. Entonces, los que no van a abrir la lata en Shabbat, ¿qué es lo que hacen? Simplemente, viernes en la tarde, lo abren. Es todo, sí. Nosotros, por lo regular, seguimos la opinión más flexible. Hay otros que para ser un poco más cuidadosos, que no están guardando el envase, lo vacían todo, no dejan un poco en la lata, porque al dejar un poco en la lata, para usarlo, digamos, otro día, parece que sirve de algo. Entonces, al vaciarlo, ya se nota claramente que no se va a volver a usar.
Envolturas de galletas y chocolates. Eso ya va a depender si es una galleta sabrosa o no. Las envolturas destinadas a ser usadas nada más una sola vez. Aquí no tenemos ese dilema, ese problema de si se va a volver a usar la envoltura. Entonces sí se permite desgarrar, abrir la envoltura, pero hay que tener cuidado, si se puede, de no cortar las letras. Al desgarrar, cortar las letras es como si estuviéramos borrando, y no se permite borrar, como no se le permite escribir. Pero no es nuestra intención de borrar. Por eso, si no hay otra opción, tiene muchísimas letras, sí se permite, pero si se puede tener un poco de cuidado de no cortar las letras, es mejor, claro que sí. Entonces hay unos que tienen mucho cuidado de no cortar las letras, pero es lo ideal, no se exige eso, si no hay otra opción. Apertura de botellas. En la apertura de botellas van a ver que hay varias opiniones, por eso les digo, si alguien los invita y notan que como que no quiere abrir la botella, ustedes le trajeron, digamos, antes de Shabbat un vino y no se abrió antes de Shabbat, hay unos que van a ser más estrictos de no abrir la botella en Shabbat. ¿Y a qué se debe? Botellas de vino. Entonces hay diferentes opiniones acerca de que si se puede o no abrir la botella, que tiene un tapón metálico, porque lo que sucede es igual o parecido al de la lata. Con el tapón metálico estaremos generando un nuevo utensilio o no, el tapón. O tal vez, pues ya era utensilio antes en la fábrica. Entonces, hay opiniones de cómo tratar ese tapón metálico. Muchos lo van a abrir antes de Shabbat. Hay otro consejo, otra idea, y eso es de perforar el tapón. Al perforarlo, ya no sirve de tapón. Entonces seguro se va a permitir, ya no es tapón, ya no me sirve de nada. ¿Pero se permite hacerle un hoyo? Porque es como si... Sí. Entonces el tapón previo a la apertura era solamente una cobertura y separándolo del anillo, según algunos, se transformó en un tapón enroscable. O sea, ese tapón enroscable se puede volver a usar para tapar otras botellas. Es por eso que hay los que son más estrictos. Sirve para abrir o cerrar la botella de aquí en adelante. Es un utensilio tal vez. La opinión mayoritaria, como les dije, es de que sí se puede abrir, ya que antes en la fábrica se consideraba una cobertura y no es un nuevo utensilio. Y además no tenemos la intención de elaborar un tapón nuevo aquí. Entonces, como no tenemos la intención, y según ciertas opiniones, ya desde antes se consideraba una cobertura, entonces no estamos generando algo nuevo aquí. Entonces, los que sí adoptan la actitud más estricta, más severa, abren las botellas antes de Shabbat o hacen el agujero, el orificio en el tapón de la botella y ya con eso se puede abrir el Shabbat. A veces hay botellas de vino con corchos y usamos el sacacorcho. El sacacorchos sí se permite usar en Shabbat. Entonces, el que tiene una botella de corcho puede usar el sacacorchos. Nada más les di unos ejemplos de trabajos comunes, cosas que se hacen todos los sábados. Y es bueno saber de eso. Ahora unos minutos vamos a hablar sobre atar y desatar. Pues no se permite atar y no se permite desatar, pero dependiendo del nudo. Hay 4 niveles de nudos. Hay un nudo firme y duradero. Firme y duradero, como el de tefilín, tzitzit. Ahí lo vamos a dejar así. Puede ser años. Firme y duradero. No se permite hacer ese nudo en Shabbat y tampoco no se permite desatar ese nudo en Shabbat. 2. Nudo semipermanente. Una semana. Prohibido por ley rabínica atarlo. Un nudo profesional, si es profesional, como usan en los barcos, como es un nudo
profesional es como si fuera permanente. Son muy difíciles de desatar también. Entonces, aunque no queremos tener ese nudo para siempre, igual no importa, es un nudo profesional, entonces se prohíbe hacerlo y desatarlo en Shabbat. 3. Nudo no profesional, temporario. ¿Qué quiere decir temporario? Menos de una semana se puede atar. No profesional, temporario. 4. Nudos flojos. Se permite también hasta por un periodo prolongado. ¿Qué sería un nudo flojo? Una corbata. Con un jalón se deshace. ¿Me entienden? Aunque es un periodo prolongado, no lo vamos a deshacer. Hay unos que abren la corbata después de usarla, y hay unos que lo dejan así un mes. Entonces, aunque es un periodo prolongado, no importa, es un nudo flojo. Sí se permite en Shabbat. ¿Sí se permite? Sí, sí se permite. Ahora vamos a hablar un poco sobre otros nudos. Pero les vuelvo a decir que cualquier nudo que no se permita atar, se prohíbe también desatar. Pero ¿qué hacemos? De todas maneras sucede que hay un nudo que es muy difícil de desatar, pero se permite desatar. Digamos que es un caso que sí se permite, nada más que es un poco difícil desatarlo. Se puede cortar con cuchillo. Las bolsas, digamos, de jalá en el congelador, en el refri, muy bien amarradas, sería más fácil y mejor, según Alajá, de desgarrar la bolsa en vez de tratar de desatar el nudo, que puede ser problemático. ¿Se puede o no se puede? Es un nudo bastante fuerte. Duradero no es, pero también difícil de desatar. Sería más fácil con un cuchillo o con las manos desgarrar la bolsa ya con eso. Y es comida, acuérdense, ¿no? Sí. Hay un alambre que va Sí. dando vueltas. No, eso sí se permite mientras que no sean muchas vueltas. Porque hay una opinión que si tiene muchas vueltas, ya es casi un nudo bastante duro, medio permanente o semipermanente, sí. Entonces, por eso en esos casos sería mejor, si es un poco difícil, desgarrarlo o con un cuchillo. Sí. Prohibido también atar un nudo doble, también que es un nudo fuerte. Puede durar un nudo doble. Pero no con las tijeras, ¿verdad? Con las tijeras es prohibido. No. Si es para la comida, sí se permite. Sí. Igual, si uno quiere atar una bolsa de comida, no abrirla, atarla con un solo nudo, pero es un nudo simple, pero muy ajustado, tampoco se permite. ¿La tijera es mukse? Depende para qué. Si uso la tijera para cortar el pollo, se permite. Por lo regular, tienes razón, que las tijeras son mukse si no las vamos a ocupar en Shabbat. Pero si tenemos algún uso permitido para la tijera, sí se permite. Sí. Pero el cuchillo es mucho mejor. ¿Por qué? Porque no usamos por lo regular el cuchillo para cortar la bolsa. ¿Sabes? Ahí sí va a ser permitido según todos. Ok. Pero, ¿qué hacemos con los zapatos? O con la moña, corbata. Entonces, todo eso no se considera nudos, ya que, como dije, jalándolo de los extremos se abre fácilmente, entonces está bien. Entonces, el zapato, como acostumbramos a atarlo, las agujetas, entonces lo hacemos con moño. Entonces, de esa forma está bien. No es permanente, es fácil de jalar, de abrir, de desatar. Igual la moña también es fácil de abrir con un jalón, por eso se permiten. Ok, ahora seguimos con las halajot sobre provocar una herida. Si se acuerdan, una de las categorías prohibidas en Shabbat era esquilar. ¿Alguien tiene ovejas? Todavía no. Todavía no. Para los que tienen ovejas, pues tienen que saber que se prohíbe esquilar en Shabbat. Entonces nosotros vamos a estar esquilando ovejas, pero hay derivados, hay cosas parecidas. Entonces se prohíbe arrancar el pelo, se prohíbe arrancar la uña, la piel reseca y los callos también. ¿Sí? Ajá. A veces cuando estamos en la cocina cortando la uña se desprende un poco. Sí. Sí. Y estamos guisando y tengo miedo que vaya la ensalada. Que vamos a hablar un poco sobre eso, sí. Sí.
Entonces, si usamos un instrumento, para lo que acabo de mencionar, prohibido por la Torá. Pero si vamos a cortar las uñas con los dientes o con las manos, prohibido por ley rabínica, en general. Igual, prohibido también rascar la piel que empieza a descascararse. Ahora, también puede pasar que una uña ya se desprendió, se empezó a desprenderse un poco y duele. Entonces, en un caso de que se desprendió la mayoría de la uña y duele, sí se permite remover la uña con los dientes o con la mano. En ese caso de que tienes miedo, no. Pero si duele y ya se desprendió la mayoría de la uña, sí se permite. Hay que tener cuidado de no rascarse. Uno que tiene una herida, un comezón o algo que empieza a rascarse mucho, si se va a rascar mucho, eso puede causar que sangre, y eso se prohíbe, de modo de que sangre. ¿O el piquete de un mosco? Sí, lo que sea. Entonces hay que cuidarse, no rascarse mucho para que no sangre. ¿Qué hacer si un mosco pica? Porque a mí me pasó algo. O sea, el azúcar estaba en el azúcar y el mosco me picó y lo dejé que me picara, pero al último ya no me aguanté y me tuve que poner jabón y al último me rasqué. Sí, debe ser un mosco de Michoacán. Te conoció. Sí, ¿no? Te picó, sí. Hay veces que hay como pomadas o cremas, ¿no? ¿Se pueden poner esas en Shabbat? Ciertas pomadas sí se puede. Si vamos a hablar sobre las pomadas, la semana que entra. Sí. Se prohíbe cepillarse los dientes. ¿Por qué? Es muy probable que las encías sangren simplemente por eso. Si no va a haber sangre, no debe ser problema. Cepillarse, ¿qué tiene de malo cepillarse? Pero sí puede provocar la sangre. Entonces, si las encías van a sangrar, se prohíbe. Pero hay un cepillo de silicón, ¿Cómo? Se usa para echar. ¿Cepillo de silicón? Sí, eso dependiendo, sí. Hay cosas que podemos usar en vez de los cepillos para cepillar los dientes. ¿Cómo se llama ese líquido? ¿Enjuague vocal? Para enjuagar. Listerina. La listerina, esas cosas. Es lo que muchos usan en Shabbat para limpiarse la boca un poco. Pero el floss, el cepillo... No se permite que salga. ¿Cómo? Si el floss está precortado, sí se puede usar en Shabbat. Mejor no, por lo mismo que dije que los cepillos. Le puedo preguntar algo, por ejemplo, en mi caso... Uno que tiene muy buenos dientes y encillas, no pasa nada. ¿Cómo? El hilo dental no. El hilo dental, el floss, si ya está cortado y también no le va a salir sangre, no tiene problema. No, o sea, es lo mismo que el cepillo. Pero hay que cuidarse porque a muchos sí nos sale la sangre, aunque sea un poco. Por eso tenemos que tener cuidado de que no salga sangre. Pero ¿qué hacemos que se clavó una espina en la piel? Si uno puede extraer la espina sin de que salga sangre, si se permite extraerlo. Pero muchas veces va a salir sangre, entonces mejor dejarlo. Si provoca mucho dolor, sí se permite extraerlo, aunque salga un poco de sangre. Entonces, en un caso así, que sí está provocando mucho dolor, podemos ser más flexibles. Como les dije varias veces, hay casos que sí podemos ser más flexibles y hay unos que no. Ok, cepillado de cabello y confección de trenzas. Prohibido peinarse en Shabbat. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo peinarse? Se puede uno sin querer arrancar algunos pelos, por eso. Entonces, como es muy posible de que pase, muy posible, por eso no nos peinamos. O sea, no usamos los peines que pueden arrancar pelos. Si uno quiere usar un cepillo blando o peines con dientes bien separados, sí se puede, porque esos no arrancan pelos. Entonces es lo que usan las mujeres, sea para el pelo, sea para la peluca, un peine blando o un peine con dientes bien separados. Pero, ¿qué hacemos con las trenzas?
No se pueden hacer trenzas en Shabbat, porque se parece a la labor de construir. ¿Sí? Entonces los sabios prohibieron que la mujer haga trenzas en Shabbat. E igual, también prohibieron deshacer las trenzas, porque parece como si estuviera uno demoliendo. Lo mismo aplica a una peluca. Entonces, sea el cabello de uno, sea la peluca, es igual. No se permiten hacer las trenzas o deshacerlas. Y por último, un detalle más, tal vez, está prohibido el peinado con spray o con aceite, porque se asemeja también a la labor de construir, igual a la peluca. Entonces esas cosas siempre las mujeres acostumbran a hacerlas antes de Shabbat, la víspera de Shabbat, para no tener problemas, porque si quiere salir, quiere ir a la sinagoga, está invitada y claro que le importa mucho cómo se ve antes de Shabbat. Y por tal motivo también es importante que hablemos un poco ya para la semana que entra sobre el maquillado, porque ese es un área que yo no entiendo mucho, pero las mujeres siempre con sus preguntas, entonces por eso, Bezrat Hashem, primero Dios, a continuación la semana que entra sobre esos temas, Bezrat Hashem. Okay.